Buen día, mi nombre es Janis Hinojosa, estudiante de la Universidad UNAD en el programa de Contaduría Pública. En el día de hoy vengo a hablarles sobre los contratos privados, específicamente los que son de tipo civiles, como lo son los nominados, innominados, comerciales y laborales. Entrando en materia, los contratos nominados son los que son regulados y reconocidos expresamente por la ley, entre los cuales encontramos los contratos de compra y venta, que como su nombre lo dice, es donde la parte 1 le entrega un bien o una cosa a la parte 2 a cambio de un pago. Tenemos los contratos de arrendamiento, donde la parte 1 le entrega un bien, una cosa, a la parte 2 para que éste pues la disfrute temporalmente a cambio de un pago. Tenemos los contratos de préstamos, donde la parte 1 le entrega un bien o una cosa a la parte 2, donde la parte 2 se compromete a devolverlos. Y tenemos los de donación, donde la parte 1 le entrega gratuitamente a la parte 2 un bien o un servicio. Por otro lado, encontramos los contratos innominados, que aunque no están regulados específicamente por la ley, tienen la misma validez. Entre estos encontramos los contratos de mandato, donde la parte 1 le entrega uno o varios negocios a la parte 2 y esta parte 2 está obligado a llevarlos en su ejecución, asumiendo el riesgo de la parte 1. Tenemos los contratos de comodato, donde una parte 1 le entrega gratuitamente un bien a la parte 2 y este debe devolverlo cuando ya este contrato termine. Y tenemos el contrato de depósito, donde la parte 1 le entrega una cosa, un bien a la parte 2 y este está en la obligación de guardarlo hasta que la parte 1 lo requiera. En los contratos comerciales tenemos los contratos mercantiles nominados, de los cuales se derivan los contratos de compra y venta mercantiles, en el cual la parte 1 hace las veces de comerciante y toda la operación se realiza en ejercicio de su actividad comercial. Tenemos los contratos de transportes, en el cual la parte 1 es obligada a transportar un bien, un servicio o una persona a cambio de un pago. Y tenemos el contrato de seguros, en el cual el asegurador es obligado, mediante el pago de una prima, a resarcir cualquier daño o obligación que esté dentro de la cobertura del seguro como tal. En los contratos mercantiles innominados tenemos los factoring, que es donde la empresa le entrega como tal los créditos a otra empresa a cambio de un dinero para que esta otra empresa los haga efectivo y los cobre como tal. Y tenemos los leasing, que es un contrato de arrendamiento de una empresa a otra con finalidad de que al momento de que se acabe el contrato, esta pueda comprar el inmueble como tal. Los contratos laborales tenemos los contratos individuales de trabajo, en los cuales tenemos contratos por tiempo indefinido, donde no se define un tiempo para esta relación laboral. Tenemos también los contratos por tiempo determinado, en el cual pues en este sí se establece un tiempo para esta relación laboral. Tenemos los contratos de obra o servicios, donde la persona es contratada para realizar una obra y pues esta caduca en el momento de que esta obra termine como tal. Y tenemos los contratos de interinidad, que es donde el contrato se ejerce sobre una persona que va a reemplazar a otra, pero esta otra tiene el derecho a reservar su puesto de trabajo. Por otro lado, tenemos los contratos colectivos, los cuales pues llevan una finalidad, y es que el representante de los trabajadores se reúne con los representantes de la empresa para que acuerden la forma de trabajo y las condiciones pues laborales como tal. Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Katia Arias, del curso de Contaduría Pública. Les hablaré sobre los incumplimientos de los contratos privados. Esto puede atacar directamente los derechos de la otra parte implicada, el lucro cesante o el daño emergente. Hablemos de los daños y perjuicios. La parte perjudicada por el incumplimiento puede tener derechos a reclamar daños y perjuicios, que son compensaciones monetarias por las pérdidas sufridas como resultado del incumplimiento. El cumplimiento forzado. En algunos casos, la parte perjudicada puede buscar una orden judicial para obligar a la otra parte para cumplir con los términos del contrato.
Esto significa que el tribunal puede ordenar al infractor que cumpla con sus obligaciones contractuales, como entregar los bienes o prestar servicios según lo acordado. Rescisión del contrato. Si una de las partes incumple de manera significativa o continua, la otra parte puede tener derecho a rescindir el contrato. La rescisión complica poner fin al contrato y liberar a ambas partes de sus obligaciones. Además de esto, la parte perjudicada puede buscar una indemnización por los daños sufridos debido a la rescisión. Intereses y penalizaciones. En algunos casos, el contrato puede establecer el pago de intereses o penalizaciones por el incumplimiento. Estas penalizaciones pueden ser una cantidad fija o un porcentaje del monto adeudado y agregar al monto total a pagar por los infractores. Hablemos de los principios de los contratos privados. Los principios que se aplican en los contratos privados son fundamentales para comprender cómo se interpretan, ejecutan y desarrollan los contratos en el término civil y comercial. Algunos de estos principios son principios de autonomía de la voluntad. En este principio establece que las partes tienen la libertad para celebrar un contrato y para determinar su contenido siempre y cuando no contravenga la ley, el orden público o las buenas costumbres. Principio de buena fe. Este principio implica que las partes deben actuar de manera honesta, leal y justa en todas las etapas del contrato, desde el inicio, ejecución y final. Principio de equilibrio contractual. Este principio busca garantizar un equilibrio razonable en los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Se busca evitar que una parte tenga una posición de ventaja injusta sobre la otra parte. Principio de legalidad. Este principio establece que los contratos deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones pertinentes. Los contratos que contravengan la ley o que sean contrarios al orden público o las buenas costumbres pueden ser considerados nulos o inválidos. Analizando las diferencias entre lucro cesante y daño emergente, tenemos que el lucro cesante hace referencia a las ganancias perdidas por incumplimiento de un contrato como tal, mientras que el daño emergente hace referencia a las pérdidas económicas directas que se realizan por el incumplimiento de este contrato. Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil contractual, que hace referencia a el incumplimiento por una de las partes hacia la otra persona sobre algún contrato que tengan como tal. Y la extracontractual hace referencia a un incumplimiento o algún daño que le haga la parte 1 a la parte 2, pero no existe un contrato.